Muchas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco con la meditación dominical. Le hemos titulado Proezas Divinas. Nuestro texto clave está en Juan 7:16. En el nombre de Jesucristo, desata tu palabra con luz, con poder, señal, autoridad, milagros, maravillas. Ata todo el reino de las tinieblas y todo lo que pueda obstaculizar, todo sentimiento humano, toda parte espiritual. Libera las vidas, los corazones que han de escuchar esta palabra. Háblanos en esta hora, Jesucristo. Amén. Proezas divinas. Interesante lo que dice Juan 7:16. Jesús les contestó en la fiesta de los tabernáculos: yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo de enseñar. Hoy vamos a usar la Biblia en lenguaje sencillo. Jesús, como siempre, haciendo proezas divinas en su ministerio. ¿Quién más que Él como el Dios hecho carne? Y es interesante, estos domingos estamos, si le dan seguimiento a las enseñanzas, estamos tratando de llevarles la vida de Cristo a lo íntimo del corazón, del alma, en la práctica diaria de su vida cristiana, en cualquier lugar del globo terráqueo y en cualquier momento que usted la escuche. Quiero que me presten atención con el apego a que Dios nos hable, tal como lo dice el texto. Jesucristo, el Dios hecho carne, les dijo: yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Me encanta cómo se expresa la Biblia en lenguaje. Él me ha dicho, yo no es que, por eso es que ustedes siempre verán a Jesucristo en su ministerio, el Padre. Voy a darle gracias al Padre, voy a consultar al Padre, el Padre que me envió. Usted encuentra toda esa fraseología en los evangelios donde se habla de Cristo. Siempre estuvo totalmente amalgamado al corazón del Padre, aunque Él era el Dios hecho carne, pero ejemplo nos dio. Y lo interesante de esto que Él habla esta declaración, pero los que estaban alrededor se asombraban de el extraordinario conocimiento sin haber estudiado en ninguna prestigiosa escuela rabínica de aquellos tiempos. Se asombraban. El Señor Jesucristo tenía una sabiduría, una ciencia, una autoridad, una proeza divina con los hechos, la palabra. Yo me supongo ver el lenguaje mímico, la mirada, las palabras, el tono, pero sobre todo aquella unción para, como Dios hecho carne, sembrando, no para los que lo estaban escuchando solamente, sino para nosotros en este tiempo, conocer de una u otra forma cómo es que representamos a Jesucristo aquí en la tierra. Se asombraban. Yo creo que con Pedro, con Elías, con los tantos hombres de Dios. David venía de apacentar rebaño y se sentó en un trono. Recuerde el tema de hoy: proezas divinas. Esta enseñanza para meditar hoy nos demanda a los que queremos cumplir con la voluntad de Dios a estudiar esto. Por eso es que lo estoy dando, porque este tiempo que pareciera que es el final pronto, tenemos que de una u otra forma ir acercándonos a la estatura de la plenitud de Dios, guiados por el Espíritu y su palabra, no por otra cosa que agradarlo a Él, hacer lo que Él dice. Proezas divinas, la manera como Él se proyectó, como Él se paraba, ya sea cuando alzaba el alboz o cuando estaba sentado en una barca, bienaventurado. Había que ver la comunicación del Dios hecho carne. Y repito, su lenguaje mímico de vista y sus palabras acompañado de sus proezas. Usted recordará cuando redarguyó a Pedro después de la caída.
Dice la Biblia que solo él se quedó mirando a Pedro y automáticamente Pedro se acordó que el gallo, que lo otro, usaba todo lo que estaba a su alcance. Proezas divinas. Nosotros tenemos que ir buscando aquella personalidad, aquella gracia, aquella unción, aquel carácter, aquel estilo, aquella forma con que Jesucristo hizo su ministerio. Por eso es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, que es Él mismo en otra manifestación. Jesucristo sostenía que su autoridad no se basaba en maestros humanos. ¿Me escuchó? Este texto en lenguaje sencillo nos los brota más a la sabiduría, al río, al conocimiento, a la voz de Dios. Él le certificaba: mira, yo no tengo que ir a ninguna universidad, yo no tengo que estudiar ni andar con ustedes, líderes de la época. Mi maestro es un maestro divino. Y aquí hay que meditar un poco en lo que es aquel texto que dice: si separares lo oscuro, lo negro, lo sucio, de lo limpio, de lo santo, serás como Él. Usted no puede pensar que va a ir bajo las proezas divinas haciendo cosas que van en contra de las proezas divinas. Es por eso que a veces los que son guiados por el Espíritu les pasa lo mismo que le pasaba a Cristo. La fiesta de los tabernáculos, las autoridades eclesiales pues dicen: no, es que ustedes piensan que yo tenía que aceptar las enseñanzas de ustedes, los formatos, aquello. Mi maestro viene del cielo. Tampoco es que estoy predicando una rebeldía anárquica, pero sí estoy enseñándole que todo lo que no se parezca a las proezas divinas, si usted quiere fluir en ello en la tierra, ir al más allá, la Biblia nos enseña que usted tiene que ir tras eso. Y a veces hay como que, me parece ver a mi abuela barriendo la casa, una casa humilde, pero ella barría siempre por fuera y decía: hijo, la basura hay que tirarla afuera, y la ponía en la última puerta allá de la entrada. Allá la recogía, dice, porque la basura, así mismo, a ir quitando, ir barriendo con la escoba de la revelación, del ayuno, de la oración, de la presencia de Dios, ir quitando toda suciedad en este templo, en donde usted se mueva, que pueda ir en contra de las proezas divinas. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido para representantes de Jesucristo aquí en la tierra, bajo su modelo. Por eso Él dice: mi maestro, mi universidad queda en el cielo, mis compañeros de clase y todo aquello que encierra la universidad donde estoy son los ángeles y están para servirme. Todo lo que hacemos en esta tierra, en las proezas divinas, debe ir a la luz de la verdad. Entonces nos está desafiando a tener vidas dignas para aquel llamado divino que hemos recibido. Ser gentil, paciente, humilde, comprensivo y pacificador. No agresivo. Yo estoy aprendiendo como Pedro de las caídas. Pedro con una mirada. Muchos aprendemos de muchas caídas levantadas, de tantas cosas. Por eso es que la Biblia dice que en Dios haremos proezas, como el título que nos ocupa hoy, proezas divinas. Debemos hacer proezas con Jesucristo. No es que lo sabemos todo, pero vamos de ensayo y de errores, de caídas en levantadas, pero todo nos va enseñando a moldear nuestra vida a ese llamado, a esa luz, a esa salvación, a esa verdad, a ese marco de referencia que dejó el Maestro mientras estuvo en la tierra. Mira lo que les voy a decir: debemos buscar dicha medida como representantes del cielo. Lloro mucho a Dios que no haya excesos, pero yo sepa, como mi abuelita, sacar la basura. ¿Dónde y cómo debo estar? ¿Qué debo decir? ¿Cómo hacer? Cada vez me cuesta más predicar la palabra, porque sé que de toda palabra voy a dar cuenta. Pero como decía el domingo pasado, no puedo retraer
nada de lo que Dios desea que predique. Tiene un costo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pablo decía, tengo el privilegio. Somos parte, escúcheme, no de la iglesia de África, de Asia, de Europa, de América, sino del verdadero cuerpo de Cristo que Él enseñó a través de proezas divinas, la estatura, el molde, la forma de andar como Él anduvo. Por eso es que Pablo en Efesios 4:1, mire lo que dice: yo que estoy preso en servir al Señor Jesucristo, le ruego que vivan como deben vivir, quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Jesucristo. No es hablar, no es ser autoritativo, es buscar el maestro divino y tener el molde de manera que nuestra vida expela, florezca, se sienta esa representación que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, como el tema de hoy, como es proeza divinas. No es de un rubro, no es de alguien, es del maestro divino, esa unidad. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Por eso Dios nos manda a separarnos. No puede haber pecado y a la vez proeza divina. Hay que trabajar para lograrla. Tampoco es esto que es muy fácil. Le transformo el texto de Efesios 4:1 a la versión 60, que es la que más usamos. Pablo rogaba que andemos conforme a la vocación, pero el lenguaje sencillo dice: yo que estoy preso por servir al Señor. Por eso él se decía prisionero de Jesucristo. Me parece la escena de a veces películas que nos muestran en los tiempos siglos atrás cómo ponían a trabajar los presos. Les ponían unas cadenas muy grandes, los podían acabar minas, rocas, a veces con hambre, a veces se desmayaban, caían, pero aquellos señores lo que hacían es darle palo, y entonces esa cadena que estaba ajustada al tobillo marcaba, dolía, sangraba. Y fuera de eso tenía una mina, una pelota de hierro grande, donde el que la usaba, si él iba a picar allá en la esquina, tenía primero que agarrar aquel asunto y tirarlo allá cerca. Y si se iba más, lo jalaba y lo seguía lacerando. Esos eran los esclavos de antes que trabajaban así. Si nosotros trayéramos esta figura a lo que es ser prisionero de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, que nos exhorta a andar con esa vocación, nuestras palabras, nuestros hechos, el estilo en nuestro hogar, la iglesia, lo que Dios nos ha dado, debe ir conforme a las proezas divinas, porque cualquier cosa que no vaya a ese molde, no se va a manifestar la proeza divina. Él hizo proeza, pero Él nos ha dejado, somos templo de su llamado, de su espíritu, de su palabra, para continuar. Yo siempre he pensado, somos una extensión del cielo aquí en la tierra. Es un gran privilegio que Dios nos da. Por eso el apóstol lo que decía: yo soy prisionero de Jesucristo, y mira, para mí es un privilegio gozar y sufrir lo que tengo que sufrir. Busca a Juan, a Pedro, a todos los hombres que anduvieron con Dios. Si hay algo que tenía: sufrimiento, persecución, muerte y todas aquellas cosas que había que pelear por la verdad. En este tiempo no escapa. En este tiempo más triunfa la mentira y las cosas contrarias a las proezas de Jesucristo, que escapan y nos vamos al reino de las tinieblas. Por eso es que la Biblia, yo siempre he pensado en eso. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso está como cuando están repartiendo algo muy bueno y nada más hay 400, pero hay 600 en la fila. Los primeros que llegaron e hicieron el asunto bien y recibirán aquel premio. Así mismo es, y dice Pablo el prisionero,
Corre, corre, Rubén Polanco, de tal manera que lo obtengas. Y recuerda que el maestro es divino. Es cuando te consagras, cuando buscas de Dios, cuando estás... Querido amigo, amiga, que no asistes a una iglesia, que nos escuchas por primera vez, hermano, hermana, líder, quien quiera que sea, si nos estás escuchando, o es primera vez que nos escuchas. Proezas divinas. Por eso es que el apóstol decía, en Dios haremos proeza. Jesucristo está encarnado en mí, es una extensión del cielo. Nosotros nos toca hacer un trabajo que viene de parte de Dios. No hay ser humano, ni alguna dependencia terrena, ni su conocimiento, ni su fuerza, que usted pueda permitir que el Maestro Jesucristo haga proezas divinas a través de usted. Eso solo viene de Dios. Somos un cuerpo. La unidad no aparece por sí sola. Hay que trabajar para lograrla. Hay veces que es fácil que alguien diga, es que unidad, unidad. Pero ¿qué estás haciendo? Y si eres algún líder, padre de familia, de una empresa, de un gobierno político, un gobierno eclesial, ¿qué estás haciendo para lograr la unidad? Porque la unidad hay que trabajarla para lograrla. Hay que estar bajo la proeza divina para ir al cielo. No es que seamos líderes, que digan, me he hecho esto, lo otro. Es que tienes que estar alineado de acuerdo a la proeza divina. Por eso es que yo siempre pienso, ni una manchita, ni una arruga en el vestido. Yo tengo que saber qué me indica el Maestro divino, como lo dijo Jesucristo en este texto. Porque los hombres, el mundo, las circunstancias, el rubro, cualquier cosa me puede distraer y puedo apartar la óptica de aquel llamado. Él no había ido a ninguna universidad, pero ustedes recordarán que de él se decía, nunca ha hablado hombre como este, y las cosas que él hace no las hace nadie. Y la manera como él se proyecta, tú lo ves al caminar, cuando levanta sus manos, cuando nos habla con las palabras, con las mímicas, con las miradas, cuando hace señales, liberaciones. Este varón es algo fuera. Por eso es que el mundo no nos puede sostener. El mundo nos quiere aguantar, el diablo nos quiere destruir, pero en Jesucristo seguiremos haciendo el tema de hoy, proezas divinas. Mire algo, usted no puede hacer proezas divinas con la injusticia. La injusticia es la raíz moral de todo lo que es falso. Cuando sus obras, sus acciones no son justas, usted está floreciendo con la raíz de toda moral falso. Y Dios es un Dios verdadero, porque el Maestro divino le enseña verdades. No puede usted edificar en la falsedad, y una de las raíces es la injusticia. Yo meditaba en un hombre de Dios que él ponía un ejemplo no muy bonito, pero él decía, y yo digo, es cierto, dice, hermano, yo hasta cuando voy a un inodoro público trato de dejarlo igual o mejor, porque eso es justo, porque el próximo que viene quiere encontrarlo igual o mejor que yo. Yo no lo puedo dejar ni usar de cualquier manera. Desde la más mínima hasta la más completa acción, usted debe hacerla con justicia. Por eso es que un pensador dijo, conocer la verdad y negarla es peor que un criminal, y en las diferentes facetas. Proezas divinas, Dios vino a dejarnos la verdad, puso el ejemplo. No es que es unidad por unidad, hay que lograrla para que un padre de familia consolide la unidad de la familia. Habrán que pasar muchos problemas, muchas pruebas, muchas discusiones. El uno quiere ir para el norte, el otro para el sur, el otro quiere pintar la casa celeste, el otro blanco. Pero en toda esa cosa, si esa familia, como los miércoles, levanta altar familiar, van a llegar al punto de consenso donde Dios puede hacer proezas divinas. Me llama la atención algo y lo voy a dejar dicho. Jesucristo siga bendiciendo. Pero dice que lo que hemos visto y oído esta semana, tuvimos un shock de las tantas cosas que nos cayeron. Como ustedes saben, los que me escuchan y me siguen, oren por nosotros. Batallamos mucho con la salud y con muchas cosas, como todo hombre de Dios, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y esta tarde atardecí en shock porque había tratado de realizar muchas cosas. Necesitaba unas piezas, no estaban.
ni en el lugar donde debía haber. Y miro cómo es Dios. De una vez Dios comenzó a mover el recurso humano. Hace como 2 o 3 días, un día, ayer ungí las piezas en mi hogar. Llegaron hasta mi casa sin yo mover un dedo. Proezas divinas. En tu sufrimiento, antes que tú pidas, Él te está mirando. Cuando tú necesitas algo, Él mueve. A veces pensamos que las tempestades vienen a destruirnos. No, las tempestades vienen a quitar las cosas que estorban, y también vienen a enseñarnos las proezas divinas, y también vienen a enseñarnos quiénes son nuestros verdaderos amigos. Y el amigo de amigos y el verdadero amigo se llama Jesucristo, el compañero fiel, el gran pastor, padre, amigo, compañero, salvador, médico, el que no falla. La unidad no viene porque yo diga, aquí yo soy el padre de familia. Proezas divinas. Tus hijos tienen que ver que tú eres un hombre que Dios está con él, a pesar de que eres como Pedro. Y como tantos hombres de Dios, como Elías que se quebró, como Pedro que falló, como Daniel, que a pesar que ya estaba la respuesta, dice que se desvaneció. Yo me supongo un Daniel desmayado. El ángel le dio fuerza y le dijo, mira, no terminó la guerra, pero estamos en victoria, Daniel, porque somos templo. No es que somos el poder. Por eso Dios decía, como humano, mi maestro es divino. Yo no he estudiado con ustedes, ni conozco nada de ustedes, dirigentes, líderes religiosos, políticos, público en general. Pero él no decía nada. Pero para mí el maestro decía, hay que ver lo que Dios está haciendo a través de mí. Hay que ver ese mensaje divino. Debemos imitarlo a Él. Por eso es que la unidad con Cristo no destruye, escúcheme bien, la unidad con Cristo no destruye jamás la individualidad del cuerpo de Cristo. Yo jamás le podré decir a este oído, hey, voy a cerrar los ojos, mira, oído, estás mirando. No. 1000 veces no. El oído me va a gritar, hey, ¿no te acuerdas, Polanco? ¿Qué te pasa? Yo estoy es para vibrar y mandar por medio del nervio la señal al cerebro de interpretar el lenguaje que tú hablas. Yo no estoy para ver. El ojo, la individualidad nunca la de. Eso es lo que a veces falta comprender en muchos de los que liderizamos de una u otra forma, la individualidad de cada quien. Usted no le podrá decir al arquitecto, al constructor, que haga una cirugía de corazón abierto. Jamás. Mucho menos si esa gente que vive con aire, un cardiólogo cirujano que tú lo pongas en el 8º piso a repellar. ¿Cómo ese hombre va a hacer eso? Él puede tener la buena intención, pero él jamás lo va a individualidad, que es una de las cosas que a veces miro que falta, porque todos lo quieren meter en un paquete, porque esto, porque lo otro. Así no es unidad del cuerpo. Dios dejó individualidad. Yo me pongo a pensar, Elías se quebró, pero Elías era, me gusta el carácter de Elías, un hombre guerrero de carácter, se quebró. Pero cuando usted mira a Nehemías, usted no oye que él profetiza que él no hace nada, pero en 52 días construyó lo que llevaba años destruido. Llamados diferentes, pero si tú le pones el manual de Elías a Nehemías, por eso, unidad no es que te hagan caso a todo lo que tienes que venir del maestro divino. Y cuando viene del maestro divino, el liderazgo que tú hagas no se sale del pentagrama divino, pero a la vez tú aprovechas el mayor recurso. Una de las cosas que siempre trato de practicar, explotar el recurso de cada quien. En el templo hay un hermano que me gusta que él inicie la oración, porque el tipo le mete unas ganas, pero el varón no preside. Él no canta ni democracia, según él mismo dice, pero hay que verlo en la apertura. Él lo da todo. Y cuando viene el que presido, o lo tomo yo, que a veces lo tomo directo, ya el pueblo ha bebido en las aguas, está esperando la semilla. Pero si yo quiero que él cante, porque yo soy, no.
Líder que me escuchas, padre, el liderazgo que tengas, la individualidad nunca se quita, que es una de las cosas que está haciendo más daño al mundo, a las empresas, a los políticos y aún a la iglesia. Porque queremos meter a todos en un saco. No es así. El Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. Le traigo un solo ejemplo por cuestiones de tiempo. Jeremías 1, 5 y 6, lenguaje sencillo. Yo elegí antes que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre. Mire lo que dice: a todas las naciones del mundo le contesté, Dios Todopoderoso. Yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. El Señor nos formó, ¿sí?, para un servicio particular y un propósito el cual Él nos concibió. A los que llamó, predestinó. Y dice el apóstol Pedro, que lo pudo comprender porque lo vivió. Dice: elegidos en la presencia, en el conocimiento de Dios, para hacer proezas divinas. Continuar con el tema de hoy, proezas divinas. No es que yo voy a hacer, cuando Dios nos formó desde el vientre, Él sabe por qué yo tengo los ojos como lo tengo, por qué tengo esta estatura, por qué muevo las manos así. Nadie, no porque yo sea, nadie va a predicar igual a mí. Ahora mi hijo quiera seguirme, le soy un mentor, le ayudo, me imita en muchas cosas, pero él tendrá que desarrollar y yo no lo puedo meter en mi molde. Yo tengo que darle libertad. Dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Fluye en lo que tú puedes fluir. Igual es la iglesia en la montaña con 10, 20 miembros que una iglesia de 1000 miembros en la ciudad, pero dirigida por la proeza divina. El cuerpo de Cristo no se va a unir si usted no trabaja para lograrla, y especialmente con una vida sacra, digna, que engalane al Maestro. Por eso será que Judas fue sacado, porque Dios dice: este hombre no, este hombre está sucio, no puede seguir. Mira lo que pasa en Jeremías. Jeremías es levantado y a pesar de que era muy joven, Dios le dice: destruir, plantar, arrancar, pero es para las naciones, es para Panamá, Israel, América, África, Eurasia, ¿sí?, Europa. Hoy en día el mensaje de Jeremías nos está gritando que las proezas divinas se tienen que seguir dando, que los cristianos hoy más que nunca tenemos que buscar de Dios, que las iglesias deben prepararse para predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, pero con el ejemplo y con la sana doctrina, de acuerdo a lo que enseñó el Maestro. Si Jesucristo, siendo el Dios hecho carne, le dijo a aquellos que se asombraban de su sabiduría y su poder: mi Maestro viene del cielo, no es de universidad terrena, ¿cómo será hoy en día? Que realmente yo creo que iniciamos los tiempos peligrosos y que la tierra y todo está tan contaminado que hay que ser dirigido por el Espíritu y considerando la individualidad de cada quien, sin ensuciarnos e ir creciendo para llegar a esa estatura. La estatura de un varón perfecto, como lo fue Cristo Jesús. Miren lo que el apóstol Pablo, por esta línea, le dice en lenguaje sencillo. Recuerden nuestro tema, proezas divinas. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 2. Queridos hermanos, amados hermanos, nosotros le hemos enseñado, miren lo que dice este texto, a vivir como a Dios le agrada, no a ningún hombre de estrella, de laureles, raso, de la clase que sea y donde esté. De acuerdo a como Dios le agrada, no estamos para agradar ningún hombre. Y ni ningún hombre debe estar en el pedestal de Cristo. La honra y la gloria es de Él. Las proezas las hace Él. Nunca debemos tener un liderazgo, una personalidad que nos proyectemos nosotros. Sino hay que proyectar a lo que hizo Jesucristo. Mi Maestro es del cielo. Mi Maestro no es de la tierra. Y ustedes en verdad viven así, como que Pablo le pregunta, ¿ustedes están viviendo como las reglas o están? Usted conoce el hombre que Dios usó para establecer los lineamientos y reglamentos por la cual se rige la iglesia. Tocó con todo. Gente que en vez de comer carne y poroto bebían leche. Otros que le quitaban la esposa al padre.
otros que tenían los dones, pero estaban haciendo diabluras. Pero todo obra para bien, porque si no, no hubiera las enseñanzas acerca de cómo celebrar la Santa Cena, que es un recordatorio de las bodas del Cordero y que lo debemos de hacer, pero en santa comunión, bajo la proeza divina, no como yo quiera. Dice, ahora le rogamos, sigue diciendo 1 Tesalonicenses 4, 1 al 2, para que lo corrobore. Ahora le rogamos y los animamos, ruego con ánimo, de parte del Señor Jesús, yo diría el Señor Jesucristo, a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes que ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesucristo. Ustedes conocen las instrucciones con la autoridad. Mire, cuando usted es un llamado y un santo Dios, usted sabe dónde habla Dios y dónde no habla Dios. Y usted anda en el mismo espíritu, hay esa unidad. Y se van haciendo proezas divinas. Termino con esta frase. Hermano, donde estés, iglesia, líder, que visita por primera vez la página en YouTube del pastor Rubén Polanco. Quien sea que me escuche, la seguridad del mundo se decide según el propósito y la palabra de Dios. Qué responsabilidad tan grande nos ha entregado Dios. No es la guerra en Ucrania, no es Putin, no es quien gana las elecciones en Estados Unidos, si disparan o no. No es que si todos los árabes que están en contra de Israel lo atacan o no. Es que se decide según el propósito y la palabra de Dios. Hoy debemos sentir la carga de predicar, siendo ejemplo y usando el Maestro Divino, de manera que sea para salvación o condenación, o redarguir a muchos para que vuelvan al camino. Tenemos que predicar la palabra, en especial como Cristo, con el ejemplo. En Dios haremos proeza. El tema que nos ocupa hoy, proeza divina. Él quiere que andemos conforme a su molde. En el nombre de Jesucristo. Planta, arranca, redarguye, derriba, quita todo lo que sorbe, con tu voluntad, con tu reino, lo que hiciste personalmente en la tierra. Mira la vida que hoy les he hablado, mira la vida que se arrepiente y clama la sangre de Cristo, mira la vida que necesita sanidad, que necesita algo material, que necesita comprender el momento que vive, sea dentro o fuera de la iglesia, la nación, el continente, allí donde hay guerra, allí donde hay hambre, allí donde hay cárcel, allí donde hay hospital. Padre, en el nombre de Jesucristo, manifiesta tu proeza y sobre todo úsanos tanto a los que predicamos el evangelio desde un púlpito como que los predican de una u otra forma en sus bancas, en sus hogares, trabajos, universidades. Proezas divinas se manifiestan para este tiempo, porque el propósito de tu palabra y este mundo está en tus manos, no en las noticias, en lo que vemos o miramos. Que venga del cielo el recurso. Maestro divino, glorifícate en el nombre de Jesucristo y toca vida, salva. En Cristo Jesús. Amén. Proezas divinas. Muchísimas y grandísimas bendiciones.